Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Bueno, sin duda este concepto de reaprendizaje es uno de los principales conceptos que se manejan en neurorehabilitación y sin duda todos hemos sido testigos de que los pacientes de una u otra manera reaprenden a desempeñar las funciones que antes podían realizar de manera cotidiana y natural como todos los hacemos. Pero ligando este concepto de reaprendizaje en donde lo que estamos buscando es rehabilitar la función de los pacientes, vinculado con estos comentarios de la orientación a la familia, hay otro punto muy importante en la población de pacientes neurológicos, que son todas aquellas personas que sufren de enfermedades degenerativas que no necesariamente van a poder reaprender a funcionar y que desafortunadamente la enfermedad los va a ir deteriorando cada vez más. Y que cuando están en su ambiente natural pues se encuentran una gran cantidad de barreras, no solamente de tipo arquitectónico, sino también de tipo psicosocial en un sentido amplio. Y pues últimamente hemos comentado qué puede hacer un equipo de neurorehabilitadores para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que finalmente es el objetivo último de la rehabilitación en estos pacientes que sufren enfermedades degenerativas. Jacobo, compártenos un poquito aquellas charlas que hemos tenido en otros momentos sobre este tipo de pacientes. Es un punto primordial porque además no se trata con mucha frecuencia, eso es cierto. Son procesos que yo llamaría de readaptación cuando se puede lograr esto. No siempre es posible, efectivamente, hay enfermedades que son progresivas y que van afectando cada vez más la función física, mental de la persona que lo padece. El poder brindar apoyo y poder ayudar al paciente, a la familia y a todas las personas cercanas, amigos, todo el entorno del paciente, ayuda mucho en todos los aspectos y el principal se llama calidad de vida. Y esto va desde poder hacer una adecuada higiene en el paciente hasta la manera en que debe de trasladarse de un lugar a otro, que parecen cosas tan sutiles y que hacemos de manera automática, y hasta que no sucede algún evento o tenemos alguna situación en la que esa función en particular se ve afectado, no le damos el peso que realmente tiene el solo hecho de mover un dedo. Lo hacemos tan en automático que no nos ponemos o no nos detenemos a pensar toda la serie de redes e interconexiones neuronales que se tienen que llevar a cabo en ese instante para llevar una acción tan simple. Cuando está afectada, te das cuenta de todo lo difícil que esto puede involucrar. Entonces, en enfermedades degenerativas, y es un tema sumamente amplio, pero las que afectan la parte motora a un grado en el que el paciente deja de ser autosuficiente, definitivamente el centro de rehabilitación nos ha ayudado de manera sustancial para apoyarlos en todos los aspectos, desde lo más básico, con buenos resultados. Sí, yo también creo que es importante, no es independiente de si el paciente tiene una demencia, tiene un Parkinson o tiene una enfermedad motora, pero creo que no es lo mismo tener un paciente postrado en cama y con escaras a que tú le facilites a la familia y a los cuidadores primarios el hecho de cómo moverlo, cómo movilizarlo. Sabemos que no se van a rehabilitar como tal y sí es importante puntualizar esto, pero sí sabemos que pueden tener una mejor calidad de vida y eso incluye al paciente y a la familia, ¿no? No
No es nada agradable ver a un paciente postrado en cama con escaras, es realmente terrible, y yo creo que esto puede ayudarles, ¿no? Entender, no los rehabilitamos, pero es importante el manejo. El manejo sí es muy importante. En este sentido, ¿estarías de acuerdo, Jesús, en que un grupo de expertos en los trastornos neurológicos, pero sobre todo en todos aquellos problemas médicos que se asocian a la patología neurológica crónica, pueden pueden intervenir desde un punto de vista de un programa de medicina preventiva? Platícales, ¿qué podemos prever desde el punto de vista médico en este tipo de pacientes? ¿Por qué te importaría que estos pacientes tuvieran asistencia de un grupo interdisciplinario en neurorehabilitación? Pues en todos los aspectos, ¿no? Es importante, o sea, este tipo de pacientes que se enfrentan a una nueva realidad o en los que no podemos rehabilitarlos a un 100%, pero sí adecuar su entorno, pues van a tener algún tipo de complicaciones, ¿no? De varios tipos, que pueden ser desde broncoaspiración, neumonías por estar en reposo, escaras de decúbito. Entonces todo esto se tiene que, desnutrición que habías mencionado, se tiene que prevenir, ¿no? Entonces, ¿cómo se previene? Bueno, pues con una buena, enseñar a manejar a los cuidadores o a la familia una buena posición, una buena movilización. ¿Cómo se va a movilizar? Porque si se moviliza de cierta forma mal, pues hay una luxación de hombro, daño de estructuras nerviosas, elongación de plexos, pueden broncoaspirar y tener que requerir del neumólogo, o si llega a ser una escara lo suficientemente complicada, llamar al cirujano plástico y además de estos a un subespecialista en el tema, ¿no? Entonces, de tal forma que sí debe haber algún tipo de médico, ya sea general o internista, preparado, que esté a cargo de vigilar todos estos frentes que se nos pueden presentar. Desde mi punto de vista sería un internista que esté muy metido en estos cuidados, ¿no? Que es un especialista que dentro de su formación pues abarca varios órganos y sistemas, ¿no? Y que nos puede estar alertando en este tipo de pacientes neurológicos con un daño crónico y que se pueda hacer degenerativo en algún momento, ¿no? Sí, hablamos, por ejemplo, de personas que necesitan de apoyo neumológico porque tienen problemas de respiración o de ventilación, por ejemplo. Claro. O hablamos quizá de pacientes que tienen problemas gastrointestinales porque la falta de movimiento genera de alguna manera una suerte de parálisis intestinal, que no es necesariamente una parálisis, pero sí una falta de motilidad. Hablamos de personas que pueden tener lesiones en la piel porque el apoyo de los huesos y la piel y el colchón genera lesiones, pacientes que pueden tener infecciones de vías urinarias, ¿no? O sea, realmente son pacientes complejos de manejar y que también requieren de un equipo interdisciplinario que esté incidiendo en diferentes niveles. Ahora, este tipo de médicos especialistas de primer contacto pueden resolver de cierta forma algunos de estos padecimientos, pero también tienen y conocen bien sus límites para llamar al subespecialista de cada área, ¿no? Entonces es importante el contacto con estos médicos, ¿no? ¿Qué tipos de padecimientos podríamos pensar que son los que causan este deterioro a largo plazo y que pues no necesariamente son tan conocidos por la audiencia, como puede ser alguien que se golpeó la cabeza y tuvo un accidente en el automóvil o en la moto, o alguien que tuvo un derrame cerebral? ¿Qué otro tipo de padecimientos podemos manejar nosotros desde el punto de vista de la neurorehabilitación o de la neuroestimulación? ¿Qué dirías tú, Carmen? Bueno, por ejemplo, digamos, aparte del sistema nervioso está el sistema periférico, ¿no? Hay enfermedades muy incapacitantes que a veces atacan al nervio periférico y hacen que los pacientes disminuyan su fuerza pueden quedar hasta cuadriplégicos, ¿no? Hay una enfermedad que, aunque es rara, se llama Guillain-Barré y, bueno, se pela el cable que es el nervio periférico y los pacientes no se mueven. Y estos pacientes pueden tener una buena recuperación y son pacientes que llegan al centro.
Y estos son pacientes que están íntegros de su sistema nervioso central, pero el sistema periférico está afectado. Y estos pueden ser casos a veces de bastante éxito. Bueno, también hay, de estas enfermedades pueden quedar con alguna lesión, pero tú lo que tienes que hacer es tenerlos ahí y entonces de acuerdo a lo que se vayan rehabilitando es lo que tú vas a ir ajustando para sus actividades de vida diaria y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de patología del sistema nervioso periférico también es importante mencionarla, ¿no? Digamos, siempre es mucho más frecuente un accidente, pero existen otras cosas que se pueden tratar, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? De hecho, creo que tú manejaste un paciente con Guillain-Barré en el centro de neuro, ¿no? De neurorehabilitación. Sí, esa es una pequeña historia de éxito para el paciente porque realmente él llegó a estar intubado, estuvo en una terapia intensiva 3 semanas y después fue mejorando desde el punto de vista ventilatorio y estuvo en el centro de rehabilitación y realmente llegó cuadriparético, es decir, casi no movía en sus extremidades. Entonces, digamos, él es un arquitecto y realmente después de algún tiempo se pudo volver a reinstalar en sus actividades como profesionista, como arquitecto. Entonces, por ejemplo, esos pacientes pueden estar en el centro. Son cosas que a lo mejor no conocemos, no conoce la gente tanto, pero ese tipo de patología también se puede tratar ahí. Ahorita estaba recordando una paciente que tú manejaste casualmente también con Jesús y que llegó al centro de neurorehabilitación. ¿Te acuerdas de ella, Jacobo? Esta paciente no tiene un problema degenerativo, pero es un caso muy peculiar porque ella es enfermera de profesión y comenzó a sentir, conoce los datos en los que de alarma, en que debe de pedir auxilio inmediato, y un día temprano, a las 7:30 de la mañana, recibió una llamada y precisamente de esta paciente, que es familiar de otro paciente que estaba viendo de manera simultánea, y me empezó a describir cómo se iba a quedar, cómo sentía que le faltaba fuerza en la mitad del cuerpo y que no se sentía bien. Le pedí que acudiera al servicio de urgencias. Llegó al servicio de urgencias, ella todavía consciente me respondió completa la historia clínica, la pude revisar antes de llegar a otro tipo de intervención, y de repente empezó a deteriorar su estado de alerta. Tuvimos que en ese momento intubarla y llevar a cabo todo el protocolo de estudio. Para no alargarme mucho, es una paciente que tenía no hemorragia, un hematoma en el espacio subaracnoideo, lo cual no es precisamente lo más común. Lo más común. Afortunadamente pude localizar rápido al doctor Bustamante, que a las pocas horas le intervino quirúrgicamente, y ahora le pediría que nos explique un poquito más al respecto. Pues es una lesión poco frecuente, muy cerca del área motora. Y bueno, en el posoperatorio con la inflamación tuvo una hemiparesia, la cual se fue recuperando paulatinamente. Fue al centro de neurorehabilitación y finalmente es pues una, no sé cómo llamarla, pero pequeña historia de éxito. El centro se forma quizás de pequeñas historias de éxito. De una u otra forma, los pacientes, ya sea en ellos o en su entorno, han tenido el apoyo y se tiene éxito desde todos los puntos de vista. Yo no clasificaría que se haya tenido o que no se haya obtenido algún beneficio en cada uno de los casos y en el apoyo que ha brindado el Centro de Neurorehabilitación. Sí, lo que pasa es que a veces es difícil valorar este concepto de éxito, ¿no? Porque la expectativa del paciente o la expectativa del familiar es que los pacientes vuelvan a ser los de antes, y tristemente los pacientes no vuelven a ser los de antes. Y para nosotros que trabajamos con este tipo de personas, sabemos que el hecho de que levante un brazo de pronto puede ser un gran logro, y el hecho de que aprenda a utilizar de nueva cuenta unos cubiertos para comer es otro gran logro, ¿no? A veces también cuesta trabajo como manejar la expectativa de lo que es la recuperación,
Porque además, curiosamente, ya los pacientes no es que están enfermos, ¿no es cierto? Tienen una condición particular que está limitada, pero pues ya en términos así médicos de está enfermo y le doy una medicina y lo curo, pues no, el concepto de neurorehabilitación, ¿cómo se lo explicas tú a los familiares, Carmen? Bueno, yo creo que lo primero es siempre desde el médico tratante hay que hablar muy claramente, porque a veces los médicos solemos ser como los abogados, con unos terminajos que nadie entiende, ¿no? Entonces necesitamos sentarnos y realmente participar junto con el médico tratante y saber en dónde estamos parados, ¿no? Y no presentar falsas expectativas, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que ese paciente tiene una lesión en la médula espinal y quedó cuadripléjico, parapléjico, o sea, no puede mover de los brazos y las piernas o las piernas, ¿no? Si nosotros les explicamos a los pacientes, bueno, los daños medulares habitualmente no son recuperables y vamos a tener que partir de la base de que vamos a rehabilitar a ese paciente, no es porque lo rehabilitemos y vaya a mover las piernas o vaya a caminar, sino porque vamos a tratar de hacer lo suficiente para que él pueda reintegrarse a sus actividades de vida diaria, que pueda ir al baño, por ejemplo, a través de utilizar una sonda. Y estas son las cosas muy importantes, es decir, no podemos decirle a la gente, vas a entrar a un centro de rehabilitación con una lesión medular y te vas a recuperar, ¿no? O sea, esto es lo que hay que ir trabajando, es una parte desde el punto de vista emocional muy fuerte, pero finalmente eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, tratar de explicarles, si tuviste un daño cerebral generalizado porque te faltó el oxígeno, tuviste un paro porque tuviste un accidente, bueno, sabemos que tiene hasta cierta limitación y después de eso pues tenemos que ir trabajando con eso, no tenemos que ser muy claros, ¿no? Nosotros no vamos a aliviar a los pacientes y los vamos a dejar como antes, pero sí les vamos a ayudar a que dentro de lo que quede, digamos, bien de su tejido cerebral o de su sistema nervioso periférico, pues puedan tener una reintegración a sus actividades totales, ¿no? De vida diaria, de vida familiar y de vida laboral. A lo que yo me refería con historias de pequeño éxito, pues indudablemente es eso, ¿no? Algunos de nosotros pertenecemos al Instituto Mexicano de Neurociencias y me parece que es gente honesta y objetiva en cuanto a la información que se le da al paciente y siendo honestos y objetivos se le ayuda de cierta forma en todos los aspectos, sobre todo desde el punto de vista emocional, durante todas estas etapas de negación, hasta que finalmente el paciente y los familiares entienden su nuevo entorno. Y estas pequeñas ganancias pues son en estos aspectos que tú mencionas, ¿no? De manejo de sondas, de manejo de silla de ruedas, de adaptación de su hogar a su nueva situación, etcétera. De tal forma que sí, estoy de acuerdo contigo en cuanto a lo honesto y lo objetivo, sobre todo en especialidades que no están tan de cerca y tan acostumbradas a la valoración de este tipo de patologías. Ahora que mencionas el punto de la silla de ruedas y la sonda que también mencionaba Carmen, me viene a la mente lo importante que es explicarle a las personas, a los pacientes, que en neurorehabilitación hay un reaprendizaje y ese reaprendizaje no necesariamente implica recuperar la función, sino aprender a tener la función de manera alternativa, ¿sí? Por ejemplo, la silla de ruedas pues es un medio a través del cual el paciente recupera la capacidad de desplazamiento, aun cuando no pueda recuperar la capacidad de movimiento. Y hoy día hay realmente avances sorprendentes desde el punto de vista de la bioingeniería que a los neurorehabilitadores nos ayudan de manera infinita. Es sorprendente ver cómo pacientes parapléjicos, es decir, que no tienen movimiento de la cintura para abajo, suben y van y vienen y manejan y tienen una vida prácticamente normal, ¿no? Me parece que son procesos, ¿no? Tú hablas de movimiento, pero en este caso en particular, pero más que movimiento es marcha, y la marcha implica mucho más, igual que pacientes que tienen
alteración de deglución, ¿no? O sea, para nosotros es habitual pasar saliva sin percatarnos. Un paciente que tiene este daño, evidentemente va a broncoaspirar, tiene tos, etcétera. Entonces es un proceso mucho más complejo, que bien lo mencionas, ¿no? Y que ahora con los avances en bioingeniería, pues se va teniendo una adaptación de estos pacientes con este tipo de lesiones, pues mucho más fisiológicas, por así decirlo, ¿no? No, incluso pueden tener un impacto tan importante que le proporcionan un sentido a la vida de un paciente que quizá no se va a mover, ¿no? Por ejemplo, este desarrollo del manejo de las computadoras a través de la voz o a través del parpadeo o el seguimiento visual, que le da la oportunidad a una persona que no puede moverse, digamos, del cuello hacia abajo, de controlar su entorno a través del movimiento residual de sus ojos, ¿no? Su boca. Claro. Bueno, yo recuerdo ahí en el centro de neuro un muchacho joven que ellos tienen un rancho y realmente él quedó parapléjico por una lesión de arma de fuego. Y bueno, al final, con todo este proceso de adaptación y de bioingeniería y todo, le hicieron su silla de ruedas y bueno, él quería regresar al campo, ¿no? Y su silla de ruedas realmente pues era con llantas anchas, ¿no? Y la verdad es que el chavo regresó al campo, ¿no? O sea, todo se hizo una gran adaptación de su silla y entonces en todos aspectos puedes ayudar a un paciente, ¿no? Y yo hay algo que sí les quisiera comentar. Es terrible a veces que tú llegues, estás en un hospital, tuviste pues un infarto cerebral, lo que la gente dice, tuve una embolia y se quedó hemipléjico. El doctor te da de alta, te dice, bueno, ya no tienes ninguna necesidad hospitalaria y ya te vas. O sea, realmente para la familia se le cambia la vida, es una catástrofe regresar con su familiar ahí hemipléjico y pues ahí a ver, siéntalo en el reposeto, a ver qué hacemos o ponle almohadas en la cama. Esas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, son algo que un centro de neurorehabilitación te brinda, ¿no? O sea, de veras regresar suena muy fácil, ¿no? Pero regresar a casa y ahora ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago con mi familia? Entonces, yo creo que como información general es importante que siempre busquen médicos, no médicos familiares, cuando tengan un paciente así, busquen una alternativa para tratar a su paciente. Y siempre es mucho más fácil con un equipo multidisciplinario como el que hemos estado platicando en los últimos minutos. Bueno, pues en conclusión, la neurorehabilitación forma parte de una opción en el tratamiento de los pacientes neurológicos. En ningún caso desplaza la participación de los médicos. Los médicos son muy bienvenidos y necesarios para trabajar con este tipo de pacientes, en donde podemos hacer un equipo en donde lo que todos queremos es, en la medida del daño sufrido, que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Les pediría que le diéramos un fuerte aplauso a los especialistas, por favor. Pues ya se concluyó nuestro Neurotalk y los invitamos una vez más a nuestro sitio de internet y la campaña Grandes Cerebros Trabajando por tu Cerebro. Nos vemos pronto. Bye. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó